medicamentos corticosteroides. No voy a hablar de fisiología porque eso pues lo pueden revisar ustedes o ya lo revisaron en el año pasado, ¿verdad? Vamos a centrarnos en el mecanismo de acción. Los glucocorticoides son agonistas altamente liposolubles que necesitan difundirse a través de la membrana plasmática para unirse a un receptor que está ubicado a nivel del citoplasma, y luego de hacer contacto con el receptor, este receptor tiene que estar disponible, ¿verdad?, para que se pueda unir el medicamento. El receptor normalmente adentro del citoplasma se encuentra inactivo debido a que está unido a un complejo de proteínas como lo son la inulina, la proteína de estrés y la proteína de choque térmico. Entonces dice, los corticosteroides interactúan con receptores proteicos específicos en diversos tejidos blancos para regular la expresión de genes de respuesta a los corticosteroides. Este receptor se encuentra en el citoplasma de forma inactiva, como habíamos dicho, hasta que se une al ligando esteroide. Luego de esta unión, el receptor se activa y se transloca al núcleo. Cuando se encuentra inactivo, el receptor forma un complejo con otras proteínas, incluyendo las denominadas proteínas HSP70 y HSP90. La 90 es del choque térmico y la 70 es de estrés. La consecuencia del proceso lleva el tiempo que requiere la síntesis de proteínas, por lo tanto, la mayoría de las acciones de los corticosteroides no son inmediatas y se observan luego de varias horas desde la administración. Entonces, ahorita vamos a centrarnos más. Yo les coloqué igual la foto de su libro, ¿verdad?, para explicar mejor el mecanismo de acción. Y hacia esto iba dirigida una de las preguntas, ¿verdad? ¿A qué se debe de que los esteroides no actúen en la fase temprana de la inflamación, sino en la fase tardía? O, por ejemplo, cuando ustedes tienen un paciente, por ejemplo, con asma bronquial, una crisis asmática, y le colocan una dosis de esteroide en la emergencia, y luego lo vuelven a evaluar a los 10 minutos, 15 minutos, media hora, y aún el paciente, a pesar que utilizaron beta-2 agonistas adrenérgicos y le colocaron el esteroide, todavía presenta sibilancias, todavía presenta signos de obstrucción de vía aérea inferior, y uno dice, pero si ya le puse el esteroide, ¿y por qué todavía no hay una broncodilatación efectiva? Se debe a eso principalmente, ¿verdad? Que no es una respuesta inmediata a ese como desinflamatorio, ¿verdad? Sino que debido a que se tiene que internalizar en la membrana, buscar ahí en el citoplasma el receptor tiene que estar disponible y luego de unirse a él, se tiene que ir al núcleo y ahí en el núcleo activar, ¿verdad? Elementos de respuesta, ¿verdad? A estos corticosteroides para generar una síntesis a nivel de genes, ¿verdad? En la transcripción genética, que ya va a hacer de que se procesen proteínas antiinflamatorias, se procesen enzimas, se procesen receptores beta-2 agonistas nuevos, ¿verdad? Entonces a esto se debe, ¿verdad? A su mecanismo de acción que tiene que ser completo, ¿verdad? Y hasta ese punto va a generar la respuesta que nosotros queremos en la patología, ¿verdad? Entonces, dice, los receptores son miembros de la superfamilia de receptores nucleares para hormonas esteroideas, hormonas tiroideas, vitamina D y retinol. Estos receptores comparten dos dominios altamente conservados de aproximadamente 70 Armstrong, que forman dos dominios denominados dedos de zinc. Se unen a secuencias específicas de ADN y otro a nivel de la región carboxiterminal que interactúa con el ligando. Luego el receptor activado se va a translocar al núcleo, donde interacciona con ADN en sitios conocidos como elementos de respuesta a los glucocorticoides. Y luego que ya se unió, ya a nivel del núcleo, ¿verdad?, a los elementos de respuesta de los glucocorticoides, van a inducir la transcripción genética, ¿verdad? El ARN formado va a dar origen a diversas proteínas, como lo son la lipocortina, que está implicada, ¿verdad?, en el proceso antiinflamatorio. Se van a procesar también receptores beta-2 agonistas adrenérgicos y numerosas enzimas.
Esto es en cuanto a una respuesta inductora que tienen los corticosteroides, ¿verdad? También vamos a ver que los corticosteroides también tienen respuestas inmunosupresoras. Por ejemplo, en pacientes que tienen cáncer, en pacientes que tienen inclusive enfermedades autoinmunes, como lupus eritematoso sistémico, un eritema nodoso, por ejemplo, artritis reumatoidea. Ahí nosotros queremos que el corticosteroide genere una respuesta represiva. ¿Y cómo es que lo va a hacer? Aquí el receptor del glucocorticoide, al unirse, ¿verdad?, al glucocorticoide, inhibe la transcripción debido a una interacción directa con los elementos de receptores del glucocorticoides a nivel del promotor POMC, con lo cual contribuye a la regulación del eje hipotálamo-hipófisis por una retroalimentación negativa. Otros genes regulados negativamente por los mismos glucocorticoides, tenemos, por ejemplo, a nivel de la ciclooxigenasa 2, a nivel de la sintasa de óxido nítrico inducible y a nivel de las citoquinas. También menciona, ¿verdad?, que existen otras veces que hay interacción de proteínas con proteínas de receptores de glucocorticoides y factores de transcripción NF, KB y AP1, y estas enzimas como la colagenasa y la estromilicina, que van a producir la destrucción de la articulación. Entonces, ahí va a generar una respuesta represiva, ¿verdad?, para que no siga esa degeneración, ¿verdad? Y es por eso de que están indicados, no directamente que los glucocorticoides, por ejemplo, van a tratar el cáncer, ¿verdad? O sea, que nosotros si solo le colocamos este medicamento, vamos a decir con eso lo vamos a curar. Ahí es mentira, ¿verdad? En un paciente con leucemia, por ejemplo, ¿verdad?, son parte del tratamiento aunado a citostáticos, ¿verdad? Que son otros inmunosupresores, pero no se pueden dar en un paciente con leucemia como único tratamiento, sino como parte del tratamiento. Ahora bien, en pacientes con enfermedades como lupus, inmunes, ¿verdad?, como ya dijimos, como artritis reumatoidea, como eritema nodoso, por ejemplo, en este caso, sí vamos a dar el glucocorticoide de forma exclusiva, ¿verdad?, para generar esa represión, sabiendo de que como hay una respuesta inflamatoria, eso es lo que vamos a ir a anular en el paciente, ¿verdad? Bueno, y acá tenemos esquematizado, ¿verdad?, el mecanismo de acción de los glucocorticoides. Entonces, la S, ¿verdad?, va a significar, por ejemplo, una molécula de prednisona, o si quieren prednisolona o hidrocortisona. Tiene que internalizarse a través de la membrana, luego en el citoplasma, como ya dijimos, va a buscar al receptor de glucocorticoides. Este receptor inicialmente está inactivo por la inmunofilina, la proteína de choque térmico y la proteína de estrés. Luego este receptor se vuelve activo, ¿verdad?, y ya queda solo unido al medicamento como la prednisona y se separa, ¿verdad?, de las otras proteínas. Entonces, cuando ya está unido solo el medicamento al receptor, viaja, ¿verdad?, al interior del núcleo de la célula, y acá en el interior del núcleo va a actuar con los elementos específicos de los glucocorticoides, consecuencias de ADN, para estimular la transcripción genética, ¿verdad? Y acá pues vamos a sintetizar ARN, proteínas, ¿verdad? La lipocortina, enzimas, beta-2 agonistas adrenérgicos, ¿verdad? Y eso es como, así tenemos, por un lado, la respuesta inductora de los glucocorticoides y por otro lado, la respuesta inmunosupresora. Bueno, los glucocorticoides pues también actúan en el metabolismo de los hidratos de carbono, generando efectos protectores de los tejidos dependientes de glucosa, como lo son el cerebro y el corazón.
contra la inanición. Estimulan al hígado para formar glucosa a partir de aminoácidos y glicerol, además del estímulo del depósito de glucosa como glucógeno hepático. A nivel periférico, disminuyen la utilización de glucosa debido a translocación de transportadores de glucosa, aumentan la desintegración de proteínas y la síntesis de glutamina y activan la lipólisis, generando así más aminoácidos y glicerol para la gluconeogénesis. En el metabolismo de los lípidos van a tener dos efectos principales. Uno es la redistribución notoria de la grasa corporal, y es por eso que si el paciente está ya sea mucho tiempo expuesto a los glucocorticoides, más de 2-4 semanas, o si tenemos dosis altas también, podemos provocar el síndrome de Cushing en el paciente, ¿verdad? Luego tenemos una foto de un paciente. Acá en el síndrome de Cushing, el paciente va a tener una jiba o una joroba, como le dicen, ¿verdad? De búfalo, por esa redistribución de grasa. Su cara, ¿verdad? Va a tener fases de luna llena, por ejemplo. Otro efecto, ¿verdad? De los glucocorticoides es la facilitación permisiva del efecto de otros compuestos como la hormona del crecimiento y agonistas de receptores beta-adrenérgicos, en la inducción de la lipólisis en los adipocitos con incremento de los ácidos grasos. A nivel del equilibrio hidroelectrolítico, pues principalmente la aldosterona, ¿verdad? Que es el más potente de los mineralocorticoides, va a actuar sobre los túbulos distales y colectores, aumentando la resorción de sodio a partir del líquido tubular e incrementando la excreción urinaria de potasio como de hidrógeno. Los efectos renales son similares en otros tejidos como el colon, las glándulas salivales y las glándulas sudoríparas. Y pues, hablando por otro lado, ¿verdad? Dentro de los glucocorticoides, el más importante es el cortisol, ¿verdad? Y de los mineralocorticoides, el más importante es la aldosterona, que, como recordarán, estos dos tipos a estos dos se les conoce como corticosteroides, ¿verdad? Tanto a los mineralocorticoides como a los glucocorticoides. Y aparte sabemos que la corteza suprarrenal tiene otra capa en la cual se van a sintetizar también los andrógenos, ¿verdad? Bueno, entonces, en cuanto a la aldosterona, ¿verdad? Su mecanismo de acción, por ser el principal mineralocorticoide, también tenemos que se va a unir a receptores específicos de mineralocorticoides, produciendo una inducción rápida de la sinasa sérica, pero esta va a estar regulada por los glucocorticoides. A su vez, se va a fosforilar y activar los conductos de sodio sensibles a la amiloína. El aumento en las concentraciones de sodio va a estimular la sodio-potasio ATPasa, y en consecuencia este paciente pues puede retener más sodio y agua, ¿verdad? Y es por eso de que dependiendo del tipo de corticosteroides que estemos utilizando, algunos van a ser directamente antiinflamatorios, o quiere decir que van a tener más potencia glucocorticoide, y otros van a tener más potencia mineralocorticoide de retención de sal. Hay otros que solo son exclusivos o mineralocorticoides o glucocorticoides, y otros que comparten cierta actividad de ambas, ¿verdad? A nivel del sistema cardiovascular, las acciones acá van a depender de los cambios en la excreción renal de sodio, y pues puede generar hipertensión el uso de mucho mineralocorticoide, ¿verdad? Aterosclerosis aumentada, una fibrilación auricular, inclusive un infarto agudo del miocardio, apoplejía y una miocardiopatía hipertensiva. A nivel del músculo estriado, en el aldosteronismo primario va a haber debilidad muscular y fatiga debido a la hipoplasemia. Puede haber emaciación del músculo estriado debido al exceso de estos mineralocorticoides, o en el tratamiento prolongado por inhibición de la captación de glucosa a nivel del músculo. Va a estar como atrofiado ese músculo, ¿verdad? O si se inyecta mucho en ese mismo lugar de forma intramuscular, por ejemplo. En el sistema nervioso central,
También todos los corticosteroides van a tener efectos mediante la conservación de la presión arterial, niveles de glucosa, concentraciones de electrolitos, y todas estas acciones van a influir de forma indirecta sobre el estado del ánimo, de la conducta y la excitabilidad cerebral. A nivel de la sangre, van a tener los corticosteroides en general menores efectos sobre la hemoglobina y eritrocitos, pero sí van a tener varios efectos a nivel de los leucocitos y de las plaquetas. ¿Qué pasa con los leucocitos? Pues depende, ¿verdad? ¿Qué tipo de leucocito queramos analizar? Por ejemplo, tenemos de que los corticosteroides van a disminuir la redistribución de linfocitos, eosinófilos, monocitos y basófilos. En términos de 4 a 6 horas van a empezar a hacer este efecto y su efecto va a tardar inclusive hasta 24 horas. Pero, ¿qué pasa con los polimorfonucleares? Los polimorfonucleares van a estar aumentados. ¿Y a qué se debe este aumento de los polimorfonucleares? Se debe a 3 razones. Uno es la mayor liberación por la médula ósea, otro es el menor índice de eliminación desde la circulación y otro factor es la menor adherencia de los polimorfonucleares a las paredes vasculares. Entonces, a eso se debe, que era la otra pregunta, que en un paciente X, que ustedes le administren una dosis de carga, por ejemplo, de los esteroides, y luego al cabo de unas horas le realicen una hematología, aunque el paciente no tenga un proceso infeccioso, van a salir elevados los polimorfonucleares, ¿verdad? Y se debe a estas 3 razones, ¿verdad? Y no tenemos que pensar de que a todo paciente que le colocaron una dosis de esteroides y no tiene fiebre, no tiene estertores, ya descartamos procesos infecciosos en otra parte de su cuerpo, ¿verdad? Con un buen examen físico y laboratorios, obviamente, de una orina, por ejemplo, ¿verdad? Una radiografía de tórax, si es que el paciente tenía historia de tos, y nos salen elevados los polimorfonucleares, pues no vamos a decir, tiene infección y coloquémosle antibióticos, ¿verdad? Sino que la explicación sería esta, ¿verdad? Fue consecuencia de la dosis de carga de los esteroides que colocamos en la emergencia, ¿verdad? Siempre tienen que analizar todo, obviamente, ¿verdad? No al revés, que, la doctora dijo y está en la diapositiva de que el paciente no va a tener infección, sino que va a ser por el uso de los esteroides. ¿De acuerdo? Si tiene una radiografía normal, si su examen físico, el resto estaba bien, si tiene una orina normal, no tiene ninguna celulitis, ningún otro proceso infeccioso en su cuerpo, entonces sí, se debe a esto, ¿verdad? Pero siempre tenemos que ver al paciente como un todo, ¿verdad? Bueno, en cuanto a las acciones antiinflamatorias e inmunosupresoras que habíamos visto, dice que pueden evitar o suprimir la inflamación en respuesta a múltiples fenómenos incitantes, como estímulos radiantes, mecánicos, químicos, infecciosos e inmunitarios. De tal modo que los esteroides son útiles para tratar enfermedades que se originan de reacciones inmunes indeseables, ya sea por inmunidad humoral o por inmunidad celular. Entonces, ¿qué papel van a tener los esteroides a nivel del proceso inflamatorio en el paciente? Los esteroides van a inhibir la ciclooxigenasa 2, van a inhibir también la fosfolipasa A2, y a eso se debe que si nosotros decimos, ¿cuál es el medicamento más potente como antiinflamatorio? Y tenemos, por ejemplo, antiinflamatorios no esteroideos, tenemos esteroides, tenemos antileucotrienos, tenemos inmunoglobulinas. Entonces, nos quedamos de estos, ¿verdad? Eligiendo a los esteroides. ¿Por qué? Porque inhiben no solo la ciclooxigenasa 2, que inhiben los antiinflamatorios no esteroideos, sino que inhiben más adelante, ¿verdad? Inhiben la fosfolipasa A2. Desde que el ácido araquidónico, ¿verdad? En la formación de esos ácidos grasos, se están iniciando esa cascada inflamatoria. Desde ahí
actúan los corticosteroides, ¿verdad? Entonces, suprimen estas enzimas y aparte suprimen la producción de prostaglandinas en consecuencia. Además, van a tener acción también a nivel de la interleuquina 1, 2, 3, 6, 8 y 12, a nivel del factor de necrosis tumoral alfa, a nivel del factor estimulador de granulocitos y macrófagos, a nivel del interferón gamma y a nivel de los leucotrienos. Por eso decimos que los esteroides son los más potentes antiinflamatorios. Bueno, otros efectos que tienen como antiinflamatorios también: bloquean la liberación dependiente de inmunoglobulina E, suprimen la síntesis de ADN y la proliferación de fibroblastos inducidas por factor de crecimiento. Todo esto igual está en su libro. En cuanto a la farmacocinética, los corticosteroides tienen una eficacia por vía oral. Disculpen. Perdón. Se pueden administrar también, ¿verdad? Son eficaces si lo administramos por vía tópica local. Me puedo quitar el volumen a esto. Ahí está. También podemos administrarla con buena absorción a nivel de los espacios sinoviales en un paciente, por ejemplo, que tiene artritis, a nivel del saco conjuntival, a nivel de la piel, a nivel inclusive intranasal, a nivel de las vías respiratorias. En cuanto a su transporte, se unen más del 90% a proteínas como la transcortina, y en menor porcentaje se unen a la albúmina y tienen una excreción a nivel renal. En cuanto a la toxicidad de los corticosteroides, tenemos que los corticosteroides pueden tener toxicidad debido a dos clases de efectos. Uno va a ser los que sobrevienen por una supresión brusca del tratamiento esteroideo cuando ya tenemos regularmente más de 10 días, en su libro dice más de 2 a 4 semanas de estarlo utilizando. El paciente puede sufrir, ¿verdad?, el fenómeno de abstinencia inclusive. Y cuando los otros efectos son los que aparecen por el uso continuo de dosis suprafisiológicas, o sea que nosotros estemos utilizando los esteroides, puede ser por el tiempo adecuado, 5 o 7 días, menos de 10 días, pero estamos utilizando mayor de la dosis terapéutica que deberíamos de utilizar. Y es por eso de que les coloqué ahí la pregunta, ¿verdad?, de cuál era la dosis recomendada de los corticosteroides. Estas dosis las revisan ustedes en su libro de texto, ¿verdad?, la farmacología. Lo revisan también en una, si están viendo asma, en una neumología, si están viendo enfermedades hematológicas, en una hematoncología, y no van a variar, ¿verdad? Entonces, no es correcto que nosotros, yendo a otro hospital a hacer prácticas, viene y regresan ustedes de internos, ¿verdad?, ya diciendo, yo le puse los corticosteroides a 5 miligramos por kilo de carga, y de mantenimiento igual se lo dejé a 5 por kilo día. ¿Y de dónde sacan esas dosis, pues? Entonces, es que en el protocolo del hospital tal, así es como lo colocan. O, es que el doctor fulanito o la doctora fulanita así lo pone. Entonces, no, esto no es que si a mí me gusta, que si a fulanito le gusta, esto ya es dosis estandarizadas. Como dice su libro, ¿verdad? ¿En qué casos es de que ustedes van a utilizar dosis altas de los esteroides? A ver, ¿en qué patología? Y que la van a utilizar en las primeras 24 a 48 horas, idealmente.
Gracias, Itzi. Itzi colocó en el chat en el edema cerebral. Básicamente en un paciente que tiene una sección medular es la única indicación en la cual uno puede utilizar dosis altas de esteroides, ¿verdad? Y durante 24, 48 horas nada más, en infusión continua inclusive, ¿verdad? Por ejemplo, resulta que ustedes van en un auto, en un bus, qué sé yo, en un vehículo automovilístico. Y luego, pues, tienen un accidente, quedan atrapados ahí y resulta de que sus piernas no las pueden mover, ¿sí? Entonces les realizan una resonancia magnética de la columna y le colocan que tiene una sección medular, o sea, su médula fue seccionada. Entonces, en esos casos son en los cuales están indicados las dosis de esteroides altas en las primeras 24, 48 horas que sucede el evento, porque ahí es donde va a tener efecto. Y pues eso es 100% comprobado, ¿verdad? Inclusive, gracias a Dios, pues un colega, ¿verdad? Tuvo un accidente, es médico, especialista, él es proctólogo y actuaron rápido, ¿verdad? En el hospital donde lo llevaron y en menos de 48 horas él ya movía sus piernas y actualmente quedó sin ninguna secuela, ¿verdad? De esa sección medular que tuvo, o trauma medular que tuvo, ¿verdad? Entonces, esa es una indicación para utilizar dosis altas de los corticosteroides. Bueno, ahorita vamos a ver más ejemplos de los efectos tóxicos que se producen por el cortar el medicamento de una forma brusca cuando ya se tiene más de 2 a 4 semanas de estarlo utilizando y los que aparecen con dosis muy altas de esteroides. En el examen venía la pregunta, ¿cuál es el síndrome que se produce cuando se omite el esteroide y ya se utilizó por más de 2 a 4 semanas y el paciente se va a presentar con mialgias, artralgias, malestar general, fiebre inclusive? Y la respuesta era el síndrome de abstinencia. Bueno, entonces por una supresión brusca del tratamiento, lo primero que vamos a encontrar es el agravamiento de la enfermedad de base, ¿verdad? Si nosotros teníamos controlado al paciente, pero el paciente ya utilizó el medicamento por más de 2 a 4 semanas y lo suprimimos de una forma brusca, o sea, así, o el paciente dice, no, yo ya no me lo tomé porque ya me sentía bien. Entonces, lo primero que le va a pasar es el agravamiento de la enfermedad de base. Lo otro, ¿verdad? Es la insuficiencia suprarrenal aguda de una forma iatrógena que se la provocó, ¿verdad? O que ustedes se la pueden provocar. Otros efectos adversos es el pseudotumor cerebral, que también puede dar por la supresión brusca del tratamiento esteroideo. ¿Por qué se llama pseudotumor cerebral? Porque el paciente tiene cefalea, aumento de la presión intracraneana, papiledema, y al realizarle una tomografía o una resonancia, se ve que no tiene ningún tumor a nivel cerebral, ¿verdad? Sino que solo está aumentada la presión intracraneana. Esto también se lo pueden dar dosis altas, inclusive de vitamina A en el paciente. Bueno, ¿qué efectos vamos a tener cuando utilizamos dosis muy altas de esteroides? Y por eso es de que las dos cosas son bien importantes, ¿verdad? Y mucho ojo con los esteroides. Si bien es cierto, se pueden utilizar en un montón de patologías, los efectos adversos tenemos que tenerlos muy en cuenta, ¿verdad? Y utilicemos dosis terapéuticas. Entonces, dentro de los efectos adversos tenemos, por dosis suprafisiológicas, anormalidades de líquidos y electrolitos. En consecuencia, puede darle al paciente hipertensión arterial, hiperglucemia, incremento de la sensibilidad a infecciones. Si la utilizamos con dosis tan pequeñas, por ejemplo, de 5 miligramos o más,
pero el paciente ya tiene más de 3 meses de estarlo utilizando, el paciente ya va a generarle osteoporosis en el 30-50% de los casos. ¿A qué se debe esta osteoporosis que generan los esteroides? Se debe a que disminuye la absorción intestinal del calcio, inhiben la osteogénesis por supresión de los osteoblastos y estimulan los osteoclastos y aumenta la excreción renal de calcio también. Bueno, otros efectos adversos. Tenemos la osteonecrosis, que significa necrosis avascular de la cabeza, por ejemplo, del fémur. Otros efectos adversos, miopatía, alteraciones conductuales, cataratas, interrupción del crecimiento, redistribución de la grasa, estrías, equimosis, acné e hirsutismo. Acá tenemos un paciente con síndrome de Cushing, secundario al uso de glucocorticoides. Tenemos acá la paciente con fases en luna llena y si pueden apreciar también hay eritema malar, ¿verdad? Entonces acá dice una de las características de estos pacientes con enfermedad de Cushing es el eritema malar y eso se debe a atrofia cutánea y depósito de tejido adiposo aumentado en la región cefálica. Aquí no podemos ver la parte de atrás de la paciente, pero pues también va a tener una jiba, ¿verdad? La jiba de búfalo. Otro efecto adverso, las estrías cutáneas color rojo vinosas, se debe a la pérdida de proteínas a nivel de la piel, o sea, está perdiendo colágeno, con el consecuente adelgazamiento sumado a la eritrocitosis sanguínea y por eso se miran como estrías vino tinto, ¿verdad? Por eritrocitosis sanguínea, que aquí las pueden apreciar. Bueno, entonces ya vimos mecanismo de acción, ya vimos cómo de dónde se producen, recordando los corticosteroides, qué tipos hay, qué funciones tienen, qué efectos adversos nos van a dar, su farmacocinética. Entonces ahora vamos a ver en qué patologías las vamos a utilizar. Bueno, vamos a utilizarlos como terapia de reemplazo en pacientes que tengan una insuficiencia de sus suprarrenales para producir ya sea mineralocorticoides o glucocorticoides, ¿verdad? Entonces, en la insuficiencia suprarrenal, esta puede darse que un paciente desde que es bebé, ¿verdad? Ya nace con una insuficiencia suprarrenal congénita. Pero también la insuficiencia suprarrenal se puede producir por otras causas, debido a unas lesiones estructurales o funcionales de la corteza suprarrenal, como la enfermedad de Addison, que hay una insuficiencia suprarrenal primaria, o por lesiones estructurales o funcionales de la adenohipófisis, entonces que ya no va a hacer de que se estimule la suprarrenal, ¿verdad? En este caso va a estar dañado el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, o por una lesión a nivel del hipotálamo. En este caso diríamos que va a ser una insuficiencia suprarrenal secundaria, cuando haya una anomalía a nivel de la hipófisis o a nivel del hipotálamo. Y cuando es solo a nivel de la suprarrenal, entonces va a ser primaria. Como cuando estábamos viendo hipotiroidismo, ¿verdad? Que dijimos que había hipotiroidismo primario, secundario y terciario. Solo que en este caso ya se las colocan más fácil. Solo va a ser insuficiencia suprarrenal primaria e insuficiencia suprarrenal secundaria cuando esté alterado el eje a nivel de la hipófisis o del hipotálamo. ¿Qué otras causas tenemos que pueden dar la insuficiencia suprarrenal al paciente? Una extirpación quirúrgica por ya sea un trauma, por herida, por ejemplo, punzocortante, ¿verdad? O puede ser por un tumor también a ese nivel, por ejemplo, tuberculosis que afecte la suprarrenal o esté invadiendo la suprarrenal. Entonces está la adrenalitis tuberculosa, deficiencias hereditarias de enzimas esteroidógenas, infiltración neoplásica, puede darse también por hemorragias en ambas suprarrenales, el síndrome de Friedreich, ¿verdad? Insuficiencia suprarrenal por inmunodeficiencia adquirida y también por una adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma X. Entonces, ¿cómo vamos a dar los esteroides en este paciente?
En el caso de la insuficiencia suprarrenal aguda, vamos a dar una solución isotónica intravenosa de cloruro de sodio combinada con dextrosa al 5%, que ya diríamos que tenemos un mixto, ¿verdad? Porque tiene glucosa y tiene sodio. A esa solución mixta vamos a agregar hidrocortisona 100 miligramos por vía intravenosa rápida. Es lo que nosotros vamos a llamar como un bolus, ¿verdad? La primera dosis o dosis de carga que le vamos a colocar al paciente. Luego de esa dosis de carga, vamos a dejar siempre la hidrocortisona, pero ya en una bomba de infusión continua a una velocidad de 50 a 100 miligramos cada 8 horas. Y luego que ya tengan estable al paciente, ya van a bajar la dosis a 25 miligramos cada 6 o cada 8 horas, y en este caso ya va a ser por vía intramuscular. Y después de este lapso de todo este tratamiento, ya el paciente ya lo van a tratar como una insuficiencia suprarrenal, ya no aguda, sino que va a ser crónica, ¿verdad? Entonces, en el caso de la insuficiencia suprarrenal crónica, el tratamiento va a ser cortisol de 20 a 30 miligramos al día o acetato de cortisona de 25 a 37.5 miligramos al día, recordando que el 66% de la dosis se va a colocar en la mañana y el 33% va a ser por la tarde o por la noche, para remediar nuestro ciclo circadiano, ¿verdad?, de la secreción de cortisol. ¿Cuánto se produce de cortisol en la mañana en condiciones normales? A ver, Rubayos. ¿Cuánto produce tu cuerpo de cortisol en las mañanas? A ver, Ángel. Diría que de 4 a 22 microgramos por decilitro. 10 miligramos es lo que produce. 10 microgramos es lo que produce. 10 microgramos. Ajá. Gracias. En su libro está igual de lo que yo les pregunto. Dice que nosotros tuvimos, yo tuve la oportunidad de ir el mes pasado, ¿verdad? Vino el doctor Randall Lowe, un excelente, el mejor, por así decirlo, de nefrólogo pediatra, ¿verdad? Él fundó la asociación Fundanier, que ayuda a niños que padecen de insuficiencia renal, todas las enfermedades renales, y pues vino a dar un taller, ¿verdad?, para recaudar fondos. Y nos decía, ¿verdad?, de que en un paciente, por ejemplo, con síndrome nefrótico, lo ideal ya no es dar los esteroides repartidos en la mañana y en la noche, y a pesar de lo que menciona su libro en este caso, del 66% en la mañana y el 33% en la noche, él nos decía, las nuevas guías dicen de que lo demos solo en la mañana.
¿Por qué? Porque va a ser que nuestro cuerpo va a recibir la carga como normalmente debería, ¿verdad? Producir nuestro cortisol en la mañana y a partir de ahí se va a ir degradando en el resto del día. Entonces, que tratáramos de dar tratamientos más fisiológicos, ¿verdad? De acuerdo a nuestra misma producción diaria, ¿verdad? Y haciendo un paréntesis, dentro de su zona, pues no está contemplada estas actividades, pero si lo quieren platicar con su grupo, ¿verdad? Él, como les decía, él vino, parte de su objetivo era que aprendiéramos, ¿verdad?, las nuevas guías de tratamiento del paciente renal pediátrico. Y lo otro era para recaudar fondos para su asociación, ¿verdad?, que actualmente pues están construyendo un tercer nivel y quieren hacer en ese tercer nivel trasplantes renales, ya que no sean solo de una persona viva a otra persona viva, valga la redundancia, sino que también hacerlo de la donación de órganos, ¿verdad? De un paciente que haya sufrido un accidente y que esté dispuesto, la familia o el paciente haya firmado, o la familia, ¿verdad?, a donar ese riñón, ¿verdad?, que está bien, ¿verdad? Entonces, ese tercer nivel, ese es el objetivo, ¿verdad? Que no esperar tanto tiempo que los niños reciban un riñón de una persona viva, sino que si está la oportunidad ahí, ¿verdad?, aceleraríamos más el trasplante de esos niños, ¿verdad? Entonces, yo les voy a, si platican ustedes primero, ¿verdad?, sobre esta actividad. Es básicamente una actividad social que no es obligatoria, sino que es si ustedes lo desean, ¿verdad? El año pasado, el grupo que estuvo, por parte de ellos decidieron donar equipo para el hospital de Chiquimula, ¿verdad? Y pues en premio a su solidaridad con el hospital y básicamente, ¿verdad? O sea, la actividad, ellos cabal me dicen, ¿verdad? Doctora, mire, nosotros quisiéramos, ya vimos la situación del hospital y quisiéramos donar, ellos de primero habían puesto de que monitores y todo eso, pero después se concluyó de que una fototerapia, ¿verdad? Y porque hasta iban a donar que detergente y desinfectante y varias cosas así, por lo del COVID también, ¿verdad? Pero en conclusión, pues donaron una fototerapia que ahí la miran ellos y todo, fue recibida por el director, que sigue funcionando para toda la pediatría. Entonces, como premio, ¿verdad? Obviamente, a esa solidaridad, como Universidad de San Carlos, ¿verdad? Yo les di puntos extras, ¿verdad? Por esa actividad. Entonces, platiquen si ustedes quieren de repente, como les vuelvo a decir, no es obligación. Ahorita ellos están haciendo de donar para ladrillos, le llaman ellos. Si están interesados en la actividad, pues me avisan y les envío yo los datos o platicamos de esto, ¿verdad? Bueno, ya me salí del tema. Entonces, volviendo otra vez a la clase, perdón, dice, todos los pacientes con insuficiencia suprarrenal primaria necesitan también mineralocorticoides, no solo glucocorticoides, ¿verdad? Y como en este caso, el cortisol o la hidrocortisona es el más potente de los glucocorticoides, ¿verdad? Pero como el paciente que tiene insuficiencia suprarrenal va a tener deficiencia tanto de glucocorticoides como de mineralocorticoides, entonces le podemos colocar al paciente, aparte de darle acá el acetato de cortisona, le agregamos, ¿verdad? Acetato de fluorocortisona con dosis de 0.05 a 0.2 miligramos al día. Es bien difícil encontrar este fármaco, o antes lo era, ¿verdad?
y pues ahí era donde nos quebrábamos la cabeza y que qué hacemos con el paciente, ¿verdad? Y pues con la asesoría igual de nefrólogos y colocamos al paciente siempre su tratamiento que tengamos aquí al alcance, ¿verdad? Bueno, para resumir, indicaciones: enfermedad de Addison, insuficiencia suprarrenal crónica. El paciente va a cursar con hipotensión arterial, hiperpigmentación, debilidad, fatiga, pérdida de peso, incapacidad de mantener las glucemias en ayuno. Y acá la dosis que van a utilizar, como es en una insuficiencia suprarrenal crónica, va a ser la hidrocortisona en dosis de 20 hasta 30 miligramos al día. Y en cambio, en la insuficiencia suprarrenal aguda, como dice su nombre, aguda, ¿verdad? Tenemos que corregir las anormalidades hidroelectrolíticas, reponiendo el sodio que le hace falta al paciente y utilizando siempre hidrocortisona 100 miligramos, que habíamos dicho que le íbamos a colocar 100 miligramos de carga, luego 100 miligramos IV cada 8 horas y luego reducción gradual hasta 50 miligramos al día. Ahora hablando de la hiperplasia suprarrenal congénita, esto es distinto. Miren, aquella era insuficiencia, aquí hay una hiperplasia suprarrenal congénita. Estos pacientes los debemos de tratar también, a pesar de que uno dice, pero si tiene hiperplasia, ¿verdad? Va a estar aumentado el número de células a nivel de las capas de la suprarrenal. Sin embargo, estos pacientes cursan con hiperpigmentación. Por ejemplo, miran ustedes a un bebé que le llama la atención porque su tez es, por ejemplo, clara o morena clara, y miran que sus glándulas mamarias y sus genitales están hiperpigmentados, ¿verdad? Eso les tiene que llamar la atención, ¿verdad? Y siempre piensen, este niño puede tener una hiperplasia suprarrenal congénita y no lo dejen ir, porque hay que hacerle estudios, ¿verdad? Hay que medir los niveles de alfa hidroxilasa y hacerle sus ultrasonidos igual de las suprarrenales, ¿verdad? Y en este caso le daríamos de tratamiento cortisol, 0.6 miligramos por kilo día en 2 o 3 fracciones y acetato de fluorocortisona, 0.05 a 0.2 miligramos al día. En los pacientes, ¿verdad? Lactantes, también vamos a administrar cloruro de sodio, ya que ellos pues solo reciben lechita, ¿verdad? Entonces le vamos a agregar este cloruro de sodio a la leche que están tomando. Ustedes me dirán, mire doctora, ¿y si el bebé hacemos? Que la señora se saque un poquito de su lechita, ¿verdad? 1 onza, por ejemplo, de leche, y ahí vamos a estar agregando siempre, en este caso, la 1/5 parte de la cucharadita cafetera de sal, ¿verdad? Del cloruro de sodio que tienen ustedes en la casa, ¿sí? La vamos a disolver en la lechita, ¿verdad? 1 vez al día. Y vamos a estar siempre haciendo controles, ¿verdad? De sodio, potasio, de electrolitos en el paciente, ¿verdad? Hasta que el niño ya tenga una edad adecuada, ¿verdad? Que le permita ingerir alimentos sólidos. Uno dice, bueno, a los 6 meses, pues se le empieza a dar la lactación al niño. Sin embargo, a los 6 meses, nosotros en un paciente normal no tenemos que dar nada que contenga sodio y nada que contenga ni miel ni azúcar, ¿verdad? Solo es lo puro natural, ¿verdad? Entonces, pero en este caso, si el paciente ya tiene una hiperplasia suprarrenal desde que nació, pues a los 6 meses ya el sodio ya no se lo van a agregar en la leche, sino que se lo van a agregar en los alimentos, en la papilla, ¿verdad? Bueno, existe una patología que se ha estudiado recientemente que se llama el síndrome de Crouzes. ¿Qué pasa en este síndrome? En este síndrome se caracteriza porque el paciente es resistente al uso de los glucocorticoides. O sea que ustedes le colocan, por ejemplo, que el paciente es asmático, llega con una crisis, ¿verdad?, de broncoespasmo, y ustedes le colocaron beta-2 agonistas, ya lo nebulizaron 3 veces, le colocan esteroides, no mejora, le colocan metilxantinas,
no mejora, ya pasaron ya 4 a 6 horas y el paciente sigue con un gran broncoespasmo, le colocan sulfato de magnesio y siguen con los esteroides. Y uno dice después de 24 a 48 horas y el paciente sigue igual de cerrado, ¿verdad? Ya le colocaron inclusive anticolinérgicos, ¿verdad? Bromuro de hipertropio. Entonces piensen que puede ser un caso de resistencia a los glucocorticoides, ¿verdad? Se ha estudiado que acá, en el síndrome de Crouzes, hay una mutación en el gen del receptor de los glucocorticoides, por lo tanto, no se une el glucocorticoide al receptor, ¿verdad? Porque está alterado, ¿verdad? Este receptor. Bueno. ¿En qué otras patologías no endocrinas podemos utilizar los corticosteroides? En los cuadros reumáticos, constituyen la piedra angular de la terapia de enfermedades reumáticas inflamatorias más graves, como el lupus eritematoso sistémico, la poliartritis nodosa, la granulomatosis de Wegener, el síndrome de Short-Strauss, la arteritis de células gigantes, y acá la dosis recomendada de prednisona es de 1 miligramo por kilo día, en dosis divididas cada 12 horas, por ejemplo, y como máximo pueden colocar de 5 hasta 40 miligramos al día. Yo igual voy a ver que pusieron, ¿verdad? En la dosis, ¿verdad? Que se van a dar cuenta acá, las dosis casi son similares, no pasan de 2 miligramos por kilo día, y la dosis máxima recomendada actualmente es de 60 miligramos, ¿verdad? En total, aunque el paciente pese 50 kilos, ¿verdad? Si no tiene un trauma medular, 50 miligramos es lo más que deberíamos de utilizar en el paciente. En cuadros renales están indicados los glucocorticoides en las nefropatías secundarias al lupus eritematoso sistémico, también en el síndrome nefrótico, ¿verdad? Y la dosis va de 1 a 2 miligramos por kilo de peso durante 6 semanas y luego se disminuye de una forma progresiva, gradualmente en el transcurso de 6 hasta 8 semanas. Inclusive se puede utilizar acá en días alternos, siempre teniendo monitorizado la orina, la creatinina, ver si hay proteínas en orina, si hay hematuria, ¿verdad? Y cómo está el complemento de ese paciente, ¿verdad? En cuadros alérgicos, en un paciente que tenga un angioedema o en pacientes que tengan un choque anafiláctico, ¿verdad? Acá en el libro, pues todavía mencionan dosis muy altas, demasiado diría yo, de metilprednisolona 125 miligramos cada 6 horas, y en estas enfermedades graves, ¿verdad? No le van a dar esteroides a un paciente que tenga, ay, es que me picó, ¿qué? Me salió esta ronchita porque me picó una hormiga, y solo tengo 2 ronchitas nada más. En ese caso, utilicen antihistamínicos, ¿verdad? De primera, segunda, tercera generación, pero no esteroides. Los esteroides los van a reservar para cuadros graves de alergia. Léase choque anafiláctico o un angioedema. Y ustedes van a ver en la maternidad que pues ellos siguen utilizando dosis altas de esteroides, ¿verdad? Y pues lamentablemente, pues aunque los días que utilicen solo son de 2 a 3 días, después no le dan seguimiento a estos pacientes, ¿verdad? Entonces nadie sabe cómo les va, ¿verdad? En el transcurso de su vida. En el asma bronquial que habíamos dicho, yo les puse igual acá el asterisco, ¿verdad? Que mencionan de 60 a 120 miligramos como dosis máxima de metilprednisolona. Actualmente, ¿verdad? Vemos de que la prednisona lo más que debemos de dar son 60 miligramos al día y siempre una disminución gradual si el paciente ya tiene más de 10 días de tratamiento. Ahora, si tiene menos de 10 días, lo pueden suprimir de forma brusca si no han utilizado dosis más de 60 miligramos en total en el día. En los adultos es donde utilizan estas dosis. Yo me reservo, ¿verdad? Siempre la palabra porque yo pues no miro adultos, yo miro niños. Y pues de acuerdo a lo que uno encuentra en la literatura.
Cuadros infecciosos, que era la otra pregunta del examen. ¿En qué patologías están indicadas? Bueno, en su libro lo dice, ¿verdad? Pacientes que tengan neumonitis por neumocistis jirovesi o neumocistis carini, como se conocía antes. Se ha demostrado que los corticosteroides ayudan a mejorar la hipoxia en el paciente, ¿verdad? Básicamente, no es que van a destruir el neumocistis jirovesi, sino que solo van a ayudar a mejorar la oxigenación, ¿verdad? Disminuyendo la incidencia de insuficiencia respiratoria y disminuyendo la mortalidad. En pacientes que tengan meningitis por hemófilos influenza tipo B, lactantes y menores y niños de 2 meses de vida, debido a que se ha demostrado que disminuye la incidencia de deterioro neurológico a largo plazo, inclusive disminuye también la sordera neurosensorial. Otra indicación, pacientes con neurocisticercosis, y la otra indicación es en pacientes con neumonía por COVID, ¿verdad? Que es lo que se colocó de moda, ¿verdad? Espero que hayan colocado estas respuestas. En cuadros oculares, ¿verdad? También podemos utilizar los esteroides para suprimir la inflamación a nivel ocular si ustedes se encuentran que tienen eritema en la conjuntiva. Sin embargo, lo ideal sería que ustedes refieran a ese paciente con un oftalmólogo si creen que necesita tratamiento esteroideo. ¿Por qué? Porque los glucocorticoides como efecto adverso pueden aumentar la presión intraocular, pueden generar cataratas, el glaucoma, ¿verdad? Entonces es bueno que mejor sea recetado, prescrito el esteroide en conjunto con el antibiótico por un oftalmólogo, debido a que ellos, antes de colocarle el medicamento al paciente, le van a medir la presión intraocular al paciente, ¿verdad? Y le van a dar seguimiento. Si ustedes, pues no, en mi caso, por ejemplo, ¿verdad? Yo no le mido la presión intraocular al paciente, o lo refiero, o le dejo tratamiento, si tiene conjuntivitis, solo tratamiento antibiótico, y no le dejo esteroides mejor, ¿sí? Y acá está la dosis recomendada, ¿verdad? Del esteroide para vía oftálmica, ya sea en colirio o en ungüento. Cuadros cutáneos, en la mayoría de dermatosis inflamatorias, también lo pueden utilizar en forma de ungüento, aplicado 2 veces al día, ¿verdad? En patologías del sistema digestivo, básicamente en la colitis ulcerosa crónica, enfermedad de Crohn, la dosis descrita es de hidrocortisona 100 miligramos por enemas de retención, pero ya casi no se utiliza, ¿verdad? Estos tratamientos, ¿verdad? Porque pues al paciente la mayoría pues no le gusta que les coloquen enemas, ¿verdad? Cuadros hepáticos, en la hepatitis crónica activa, autoinmune, ¿verdad? Pueden utilizar dosis de prednisona de 40 a 60 miligramos al día al inicio, y luego disminuir de una forma lenta y progresiva hasta dejar dosis de 7.5 a 10 miligramos al día, o inclusive 5, ¿verdad? Después que disminuyen las cifras séricas de las transaminasas. Cuadros malignos, ya habíamos mencionado desde el inicio, pacientes con leucemia, en este caso leucemia linfocítica aguda y linfomas, pero recalcando que no es una monoterapia, sino que es una terapia combinada a los citostáticos. En el edema cerebral, vamos a utilizar los corticosteroides, ¿verdad? En pacientes que tienen neurocisticercosis al inicio del tratamiento. Y hay que recalcar, cuando miremos antiparasitarios, igual lo vamos a ver, ¿verdad? Que primero van a colocar ustedes la dosis del esteroide y luego 4 o 6 horas después le pueden dar el desparasitante al paciente, porque si le dan primero el desparasitante y después le dan el esteroide, el desparasitante va a generar mayor respuesta inflamatoria y el paciente lo pueden hacer que convulsione. Y el objetivo es disminuir ese edema cerebral, ¿verdad? Pacientes con otras patologías diversas, sarcoidosis, dosis de prednisona 1 miligramo por kilo día. En la trombocitopenia
o púrpura trombocitopénica idiopática, ¿verdad? La dosis de prednisona es inclusive más baja, de 0.5 miligramos por kilo día. En la anemia hemolítica, igual 1 miligramo por kilo día de prednisona. Pacientes que han sido trasplantados, ¿verdad? Se les deja desde las primeras horas, ¿verdad? Del trasplante, prednisona 50 a 100 miligramos en el momento de la operación, ¿verdad? Para evitar el rechazo a ese órgano, ¿verdad? Y luego le dejan un curso corto de esteroides. Lo que habíamos mencionado, el trauma medular, es la única indicación de dosis altas, inclusive hasta 30 miligramos por kilo, que va a ser una dosis de carga, y luego dejar en infusión continua 5.4 miligramos por kilo de peso por hora durante 23 horas. Y la otra es para maduración pulmonar, que ya vimos la vez pasada que podían utilizar dexametasona o betametasona. Hoy en día, en unos, próximamente de plano el otro año, van a encontrar ustedes artículos que tienen que empezar a disminuir los ginecólogos el uso indiscriminado de los esteroides para maduración pulmonar y tener más indicaciones específicas, ¿verdad? De incompetencia cervical, por ejemplo, no colocarle a todo paciente embarazada maduración pulmonar por rutina, ¿verdad? Debido a los efectos adversos que se ha demostrado hoy en día de los esteroides. Bueno, entonces ya para terminar, en un paciente que tenga, por ejemplo, un síndrome de Cushing, ¿verdad? Debemos saber que también cómo tratarlo, o si por error se les olvidó revisar la hoja de medicamentos del paciente y el paciente ya lleva 14 días con el esteroide y no le han bajado la dosis, y de repente llega un médico de turno y le quita el esteroide y no se da cuenta de un solo. Bueno, entonces, ¿qué opciones tenemos? Tenemos inhibidores de la biosíntesis y de la acción de los corticosteroides, desde medicamentos que van a inhibir directamente la secreción de la ACTH hasta medicamentos que van a inhibir la síntesis de corticosteroides. Entonces, por ejemplo, tenemos el mitotano, que es un córtico suprarrenolítico. Tenemos la metirapona, la aminoglutamida y el ketoconazol, que van a inhibir a nivel enzimático la síntesis de corticosteroides. Tenemos el trilostano, que es un inhibidor competitivo de la conversión de 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2 en progesterona. La mifepristona, que es un antagonista del receptor de progesterona y en dosis altas inhibe al receptor de glucocorticoides. Tenemos el ketoconazol, que inhibe la 17-alfa hidroxilasa y en dosis altas inhibe la CYP11A1, las dosis de 600 a 800 miligramos al día, fraccionadas en 2 dosis. La metirapona, su mecanismo de acción inhibe la 11-beta hidroxilasa, que convierte el 11-dexocortisol en cortisol, y la dosis es de 30 miligramos por kilo a un máximo de 3 gramos al día por vía oral. Tenemos el letomidato, que inhibe la 11-beta hidroxilasa, la aminoglutamida inhibe la CYP11A1 y la 11-beta hidroxilasa y la CYP19 o aromatasa. Entonces, esto era lo último que les traía para hoy. La clase sí era larga, ¿verdad? Entonces, espero de que tuvieron el tiempo suficiente para leer el capítulo, ¿verdad? Y vamos a todavía tengo pendiente lo de los 2 casos clínicos.
El miércoles tienen ustedes una actividad, revisen por favor más tardecito en Classroom, ¿verdad? A excepción de los dos grupos que faltan de revisarles el caso clínico, los casos clínicos ahora, el siguiente que tienen esta actividad de endocrinología, solo lo vamos a manejar que ustedes lo realizan y me lo envían, ¿verdad? Y yo lo califico y les hago las anotaciones ahí en su caso clínico, ¿verdad? Por favor, siempre revisen las anotaciones. Si solo lo mira el coordinador, pues que las anote y que se las comparta, ¿verdad? Para que en futuros entregas siempre vayan mejorando, ¿verdad? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, entonces si no tienen dudas, les agradezco por su atención. Y como les digo, el miércoles tienen que entregar una actividad y que la pueden revisar más tarde para que se reúnan con sus grupos. Y quedo siempre pendiente cuando tengamos una clase más corta. Yo les aviso siempre para después de la clase hacer la revisión con los otros dos grupos que me faltan de calificarles su caso clínico. Que pasen feliz tarde. Feliz tarde, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias.